Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, pues diré que no creo que yo sea sospechoso de hacer seguidismo de la política sanitaria de la Junta de Castilla y León. Y creo que el alcalde ha sido testigo ayer por la tarde de un acto en el que coincidimos, como en una decisión que yo no compartía la critiqué públicamente. Por tanto, cuando alguna actuación de la Junta de Castilla y León en materia sanitaria entiendo que es criticable, la critico el primero. Evidentemente, cuando creo que es una actuación razonable, la defiendo. Perdóneme, señor alcalde, pero le voy a pedir un poco de benevolencia. Yo habitualmente suelo cumplir con los tiempos, no tanto lo reconozco como la señora Vicente, pero soy de los concejales que más se ajustan los tiempos, pero esta moción me va a exigir pasarme un poquito. Le ruego su benevolencia y que me lo permita. Yo pensaba, entrando ya en el fondo de la moción, yo pensaba que ya estaba curado de espanto de las mociones que ustedes nos tienen acostumbrados a presentar en este pleno. Pero ya veo que estaba equivocado. Esta moción de verdad que bate todos los récords. Y me alegro que haya vuelto la señora Sánchez al salón de plenos, porque la señora Sánchez es la que firma esta moción. Luego ya entablo el debate con la señora Fonteriz. Pero ¿cómo es posible que una concejal con importantes responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid sea capaz de firmar y presentar una moción con tantas inexactitudes, imprecisiones y faltas a la verdad en su contenido, sin ni siquiera molestarse en contrastarla? Muy sencillo, porque el rigor no importa nada al equipo de gobierno. Firman aquello que les presenten con tal de intentar arañar algún voto. Es imposible, de verdad, en apenas 6 párrafos hacer tantas afirmaciones alejadas de la verdad y con tantos errores de bulto. ¿Cómo se puede decir que la gerencia del área este apostó por el cierre del Centro de Especialidades de Licias y que esto ha supuesto el traslado de especialistas al Hospital Río Ortega o al Centro de Salud de Arturo Iríes? Supongo que querían ustedes decir al Centro de Especialidades de Arturo Iríes, que les informo, no es lo mismo. Cuando tanto el Hospital Río Ortega como el Centro de Especialidades pertenecen al otro área de salud, al área oeste, lo ha dicho bien ahora la señora Fernández, si son 2 áreas distintas. Claro, me dirán ustedes, ¿qué más da gerencia del este o gerencia del oeste? Será un error, a lo mejor mecanográfico. El hecho es que los pacientes se tienen que trasladar. Pues no. Ningún paciente del antiguo Centro de Especialidades de Licias se tiene que trasladar ni al Río Ortega ni a Arturo Iríes. No. Ya sé. Señor alcalde, ruego que se me ampare. Por favor, yo sé que las verdades a veces son dolorosas. ¿Usted cree que es serio afirmar, como se hace en esta moción, que el Centro de Especialidades de la calle del Trabajo, en el barrio de Las Delicias, ha sido progresivamente desmantelado en los últimos 2 años a medida que se ha producido el traspaso de las distintas especialidades al Centro de Salud de Arturo Iríes o al nuevo Hospital Río Ortega, sin ni siquiera molestarse en comprobar que el Centro de Especialidades de Licias nunca, en los últimos 8 años, ha pertenecido al Hospital Río Ortega? Por tanto, ni los 8 ni los anteriores, nunca ha pertenecido al Río Ortega. Por tanto, nunca se ha trasladado ninguna especialidad, ni se ha trasladado ningún especialista desde el Centro de Especialidades de Licias, ni al Hospital Río Ortega, ni al Centro de Especialidades Arturo Iríes. Nunca, ninguno. Los especialistas del Centro de Especialidades de Licias que se han trasladado lo han hecho al Hospital Clínico y al edificio Rondilla, antiguo Hospital Río Ortega, para una mejor ordenación de la asistencia sanitaria, como luego les intentaré explicar. Dicen también en su moción, sin ruborizarse, y ya ha hecho referencia a ello el señor Presencio y la señora Vicente, dicen sin ruborizarse que la población del barrio resulta especialmente gravoso, para la población del barrio resulta especialmente gravoso desplazarse hasta Arturo Iríes, ya que no existe un transporte directo en autobús, como si no fueran ustedes los responsables del transporte público en Valladolid. Pero si hace falta transporte directo en autobús desde Delicias a Arturo Iríes, ¿no les parece más fácil contárselo a su compañero de equipo de gobierno, al señor Vélez, para que lo tenga en cuenta en la reestructuración de las líneas de Aubasa, que presentar una moción? ¿Le parece lógico que en la planificación de la asistencia sanitaria de SACIL tenga que tener en cuenta las líneas de autobuses? ¿No será más bien al revés? ¿No habrá que tener en cuenta en la planificación de las líneas de autobuses cuáles son las necesidades de desplazamiento de la población?
Es que ustedes son de los que en lugar de poner el puente donde está el río, piden que lleven el río a donde ustedes han hecho el puente. Por favor. Hablan ustedes, como siempre... Por favor, un momento, señor Fernández, por favor. La única manera de permitir que los concejales se expresen con entera libertad es que no se les interrumpa, ni se grite, ni se ría. En fin, cuando acabe su intervención, aplaudan, si les ha parecido bien, no lo hagan, pero permitan que complete su intervención en entera libertad. Aquí no se impide a nadie la entrada al salón de plenos. Lo único que se pide es respeto durante la intervención de los concejales, nada más. Por favor, guarden silencio. Señor Fernández. Muchísimas gracias, señor alcalde. Hablan ustedes, como siempre, su mantra habitual de recortes en sanidad y de que ha aumentado el ratio de pacientes por médico, pero ninguna de estas afirmaciones se mantienen en pie. Miren ustedes, este desplazamiento de especialistas no solo no ha supuesto ningún recorte, sino al contrario, hay más especialistas ahora en el edificio Rondilla de los que había antes en el Centro de Especialidades Delicias. Por otro lado, Castilla y León y, por tanto, Valladolid es la comunidad de toda España que tiene más bajo el ratio de pacientes por médico, o dicho de otra manera, que tiene más médicos por habitante. Dicen ustedes que la gerencia del área este cerró el centro de especialidades sin tener en cuenta la opinión de los profesionales. Pero yo tengo aquí, lo tengo presente, un informe del responsable de salud mental del área este. Aquí está el informe, en el que motiva las razones para este traslado. Es decir, está aquí motivado por el responsable. No sé a qué profesionales se refieren ustedes, no sé con quién hablan ustedes. Es decir, no dan una en el contenido de su moción. Bueno, sí, rectifico. Hay una afirmación en su moción con la que estoy totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Cuando ustedes dicen que la accesibilidad es un principio fundamental a la hora de evaluar la calidad asistencial. Por supuesto. Fíjese si estamos de acuerdo con ello, que precisamente esta reorganización que ha supuesto no el cierre, sino el traslado de un centro de especialidades de Delicias a la Rondilla, ha perseguido y conseguido mejorar la accesibilidad de la población del área este a sus especialistas, como intentaré explicar en mi siguiente intervención. Resumiendo, nos presentan una moción en la que no se aclaran de lo que están pidiendo, porque el Centro de Especialidades de Delicias pertenecía al área este, al Hospital Clínico, y su cierre por traslado de especialistas a otras ubicaciones más accesibles para la mayoría de la población no afecta más que a una pequeña parte de la población de Delicias, concretamente a poco más de 10.000 habitantes de la zona de Canteral. Lo ha descrito perfectamente cómo está distribuido el barrio de las Delicias la señora Fernández, que además en ningún caso estos 10.000 habitantes se tienen que desplazar ni al Hospital Río Ortega ni al Centro de Especialidades Arturo Iríes, porque le corresponden al Hospital Clínico. Es decir, si se aprueba su moción y se abre el Centro de Especialidades Delicias, como ustedes piden, para dar servicio a los pacientes, dicen ustedes, que atendía hasta su cierre, como proponen, se seguirían desplazando exactamente el mismo número de pacientes de Delicias al Hospital Río Ortega y Arturo Iríes que en este momento con el centro cerrado. Exactamente el mismo. Es un ejemplo de rigor la moción. Hablaba antes o acusaba antes el señor Vélez a la señora Vicente de hablar o de tocar de oído. Pues vamos, aquí han tocado de oído y encima han tocado mal. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Fonteriz, se hace usted trampas en el solitario. Mire usted, nos presenta una moción que pide usted que se reabra el Centro de Especialidades de Delicias para que los usuarios de Delicias no se tengan que desplazar al Hospital Río Ortega y Arturo Iríes, y ahora, a la hora de hablar nos habla usted del Hospital de Burgos, de plantas hospitalarias, mezcla la atención primaria con la atención especializada, nos presenta in voce una enmienda a su propia moción para abrir las urgencias de La Vitoria, que está en el otro extremo de la ciudad. Yo creo que esto no es serio. Vamos a centrar el debate. Estábamos hablando del Centro de Especialidades Delicias, pues vamos a hablar del Centro de Especialidades Delicias. Y si quieren, en otra ocasión, hablamos de otra de todas estas cosas que han planteado. Pero no me parece serio el dispersar el debate cuando la moción es muy concreta. Mire usted, voy a intentar explicarle, señora Fonteriz, y a la señora Vicente, a la que agradezco la apertura de escuchar, porque yo creo que es un ejercicio que necesitamos hacer en este pleno, escuchar los argumentos de los demás, y por eso le pido también al señor Presencio, como experto en la gestión, que escuche las razones que voy a dar por las que los cambios han sido para mejorar la accesibilidad de la mayoría de la población de área. Cuando en la década de los 80, como recordaba la señora Fernández, se elaboró el mapa sanitario de Valladolid, la provincia y la capital se dividieron en dos áreas de salud. El área este
cuyo hospital de referencia en la capital es el Hospital Clínico, y el área oeste, con el Hospital Río Ortega como hospital de referencia. El Hospital Río Ortega contaba con un centro de especialidades, el de Arturo Iríes, y el Clínico con 2 centros de especialidades, el de Delicias y el de Pilarica. Como pueden ver todos ustedes, en ningún barrio coincidían juntos hospital y centro de especialidades, como parece lógico. Esto siguió así hasta que en el año 2009 se produjo un cambio fundamental que obligó a reorganizar el mapa sanitario, como fue la apertura del nuevo Hospital Río Ortega, trasladado desde el barrio de La Rondilla, donde estaba ubicado el viejo hospital, hasta el barrio de Delicias, donde está ubicado el nuevo hospital. Esto, lógicamente, obligó a modificar la referencia de algunos barrios y, por ejemplo, los pacientes de Delicias que antes dependían del Hospital Clínico, no parecía lógico que siguieran dependiendo del Clínico teniendo un hospital en el propio barrio, y pasaron al área oeste para depender del Hospital Río Ortega, excepto los de la zona básica de salud de Canterá, que son los más próximos a la vía del tren, por entendernos. A sensu contrario, los pacientes del barrio de La Vitoria, que hasta entonces dependían del Río Ortega, tampoco parecía lógico, por razones de accesibilidad, que siguieran dependiendo del Río Ortega, cruzando toda la ciudad, y por eso se adscribió al Hospital Clínico. Los centros de especialidades, efectivamente, como bien se ha dicho, son dispositivos sanitarios para mejorar la accesibilidad de los servicios de salud, evitando grandes desplazamientos de los pacientes para acudir al especialista. Así las cosas, con el cambio operado nos encontramos con un barrio que ahora tiene un hospital, por tanto muchos especialistas cerca de la población de ese barrio, y además tenía también un centro de especialidades, fruto de la estructura anterior, de cuando no tenía hospital. Por el contrario, teníamos barrios como La Vitoria, Rondilla o San Pablo, que antes tenían cerca un hospital y pasaron a tener más lejos el hospital y no tener ningún centro de especialidades. ¿Qué medida más lógica que intentar equilibrar esta situación? Supongo que todos comparten que no parece lógico tener un barrio con hospital y centro de especialidades y otros barrios sin hospital ni centro de especialidades. Pero es que además los centros de especialidades, a diferencia de los centros de salud, que ya he visto que ustedes los confunden y hacen un totum revolutum y ya no saben lo que es un centro de especialidades o centro de salud, pero a diferencia de los centros de salud, como he dicho, no son recursos de barrio, ni siquiera son recursos de ciudad, son recursos del área. ¿Qué quiere decir esto? Que también acuden pacientes del resto de la provincia, que tienen mucho mejor accesibilidad en el edificio Rondilla, donde incluso hay un aparcamiento que ustedes, concretamente el señor Sarabia, se ha comprometido a respetar en número de plazas con su actuación en la Ciudad de la Justicia, que en el antiguo Centro de Especialidades de Delicias, ubicado en una calle peatonal y una zona muy difícil de aparcar. Por tanto, para los pacientes de la provincia, mucha mejor accesibilidad también en donde está ahora, en el edificio Rondilla. Por todas estas razones, buscando la mejor accesibilidad a los pacientes del área, se empezó a hacer paulatinamente el traslado. No desde hace 2 años, que dicen ustedes, mucho menos desde el 2016, que dice usted, señor Fonterí. Desde hace muchos años, desde el año 2010, 2011. Era yo gerente del hospital y hace más de 4 años que ya no soy gerente del hospital. Señor, he sido benevolente, pero es que llevo 8 minutos más. Le ruego, señor alcalde, que siga siendo benevolente. Creo que es importante, además se me ha pedido aclaraciones por uno de los... Yo creo que lo ha explicado usted bastante bien. Le ruego que vaya concluyendo. No, pero permítame terminar, si es tan amable. Se empezó a trasladar especialistas desde el Centro de Especialidades Delicias hasta el antiguo Hospital Río Ortega, constituido un nuevo centro de especialidades, después de unas obras de adecuación, con el nombre de edificio Rondilla y dependiente ahora del Hospital Clínico, para atender a pacientes de La Rondilla, de La Vitoria, de Barrio España, de San Pablo, etcétera, y de las zonas básicas rurales del área de esta provincia, del área este, perdón, sin ningún tipo de recorte, pues como antes he dicho, hay muchos más especialistas en el ahora llamado edificio Rondilla que en el antiguo Centro de Especialidades Delicias. Es decir, no se ha producido ningún cierre de un dispositivo sanitario, se ha producido un traslado a un lugar más adecuado. Y se ha hecho poco a poco, para causar el menor trastorno posible a los pacientes y para respetar derechos laborales de especialistas de cupo que había en Delicias con plazas a amortizar y en edad próxima a la jubilación, para no obligarles a un nuevo destino para tan poco tiempo. Y este reequilibrio progresivo llegó un momento que terminó y solo quedaba en Delicias el Centro de Salud Mental. Y en el informe al que antes aludía, el especialista, el responsable de salud mental del área este, explica que para cumplir con el artículo 20 de la Ley General de Sanidad, donde dice que debe haber una plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general, era mucho mejor ubicar el equipo de salud mental en Rondilla que mantenerlo en Delicias. Por todo eso,
llegó un momento en que el centro se quedó sin actividad y se cerró. Siempre que se traslada a un centro hay unos pocos perjudicados, los pacientes que viven al lado, pero los responsables públicos tienen que velar por los intereses de la mayoría, en este caso los vecinos de los populosos y poblados barrios de Rondilla, de La Vitoria, de San Pablo, de Barrio España, etcétera, frente a una minoría de pacientes de la zona básica de Canterá, en el barrio de Delicias, que son poco más de 10.000. Y esta es la realidad, a que ustedes firmen cualquier cosa que les ponga por delante. ¿O es que lo que nos están pidiendo es que se quiten los especialistas del edificio Rondilla para llevarlos a Delicias? Y lo pregunto para lo que lo tengan claro los vecinos de Rondilla, los vecinos de Barrio España, los vecinos de La Vitoria, los vecinos de San Pablo. Porque no vale decir que se mantenga la actividad en los dos sitios. Ahora sí que saben ustedes muy bien eso de la tasa de reposición, a la que tantas veces han aludido en este pleno. Por tanto, ya saben que los recursos son los que son. Y de lo que estamos hablando es de planificar y ubicarlos donde más sean necesarios. No vale decir aquí y allí, hay que elegir. Y, por cierto, a ver si se aclaran, porque por un lado predican que es bueno para el pequeño comercio llevar servicios al centro, por ejemplo, la Ciudad de Justicia, y malo alejarlos del centro, a lo que siempre se han opuesto, y ahora que se acercan servicios al centro, precisamente al lado de la Ciudad de la Justicia, desde un sitio más alejado, ya no ayuda al pequeño comercio, ya no es bueno. Bien, pues como el señor alcalde ha sido muy benevolente, efectivamente doy aquí por terminada mi intervención. Gracias. Creo que está claro que no ha habido ningún recorte, creo que está claro que ha habido una mejor accesibilidad para toda la población del área este, aunque efectivamente hay una minoría perjudicada, que son los 10.000 habitantes de la zona básica cantonal. Lo ha dejado usted claro, no se reitere. Señor, sobre la enmienda. Es sobre la enmienda que se me ha olvidado, como al final he tenido que acelerar. No, pues no. 15 segundos, no, es solo advertir una cosa, que, y además ya lo dejó más o menos entrever la señora Fernández, es que no se puede pedir a la Junta de Castilla y León que ceda el edificio porque no es de él, es de la Tesorería General de la Seguridad Social.